La habitación está pobremente iluminada, con una sola vela que parpadea y arroja sombras inquietantes en las paredes. El aire está cargado de anticipación mientras un equipo de criptógrafos e historiadores se reúne alrededor de una gran mesa de madera, con los ojos fijos en el objeto de su obsesión, el manuscrito Voynich. El manuscrito, encuadernado en una cubierta de cuero gastada, yace abierto, revelando su extraño y ilegible script y complejas ilustraciones. A medida que el equipo comienza a discutir sus últimas conclusiones, la tensión en la habitación se vuelve palpable. Están al borde de un gran avance, pero la pregunta sigue siendo: ¿finalmente descifrarán el código o el manuscrito Voynich seguirá desafiando la decodificación? La líder del equipo, una renombrada criptógrafa, levanta la vista del manuscrito, con una mezcla de determinación y frustración grabada en su rostro. Pero a medida que comienza a hablar, se hace evidente que el verdadero desafío apenas está comenzando. Pero nadie estaba preparado para la revelación que estaba a punto de sacudir los cimientos mismos de su comprensión. Para entender la importancia del manuscrito Voynich, debemos sumergirnos en la vida de su creador, una persona envuelta en misterio. Se cree que el manuscrito se originó a principios del siglo XV, en una época de gran agitación y cambio en Europa. El creador, cuya identidad sigue siendo desconocida, probablemente fue miembro de una organización secreta o un estudioso solitario, impulsado por el deseo de registrar y preservar el conocimiento. Al rebobinar el tiempo, nos encontramos en una pequeña ciudad europea, ubicada en las colinas onduladas del campo. La ciudad está llena de actividad, mientras los mercaderes y comerciantes van sobre su negocio diario, sin ser conscientes de la importancia del manuscrito que está a punto de ser creado. El creador, una figura tranquila y poco llamativa, se mueve entre las multitudes observando y tomando nota del mundo que los rodea. Pero a medida que comienzan a compilar su conocimiento y ideas, se hace evidente que su trabajo será como nada que haya venido antes. Y luego, los registros de su vida y obra comienzan a desvanecerse, dejando atrás solo el manuscrito como testimonio de su existencia. Pero ¿qué los impulsó a crear una obra tan misteriosa y compleja? ¿Y qué secretos esperaban transmitir a través de sus páginas? Pero la respuesta, cuando finalmente llegó, fue peor de lo que nadie había imaginado. El siglo XV fue una época de gran cambio y agitación en Europa, marcada por el surgimiento de potentes estados nacionales, el declive del sistema feudal y la emergencia de nuevas ideas y tecnologías. El Renacimiento estaba en pleno apogeo, con artistas, escritores y pensadores desafiando las normas tradicionales y empujando los límites del conocimiento humano. En este contexto, el manuscrito Voynich puede verse como un producto de su tiempo, reflejando las corrientes intelectuales y culturales de la época. El uso del manuscrito de un lenguaje críptico y complejas ilustraciones puede verse como una respuesta a los temores y ansiedades de la época, así como un deseo de preservar y transmitir el conocimiento de una manera que fuera a la vez secreta y segura. A medida que exploramos el contexto histórico del manuscrito Voynich, comenzamos a descubrir una compleja red de influencias y referencias, desde las obras de autores griegos y romanos antiguos hasta las tradiciones místicas y esotéricas de la Edad Media. Pero a pesar de las muchas pistas y sugerencias, el manuscrito sigue siendo un enigma, negándose a revelar sus secretos incluso a los estudiosos más decididos. Y luego se hizo un nuevo descubrimiento, uno que desafiaría todo lo que pensábamos saber sobre el manuscrito Voynich. Pero nadie estaba preparado para las implicaciones de lo que estaba a punto de ser revelado. La primera señal de algo inusual llegó a principios del siglo XX, cuando el manuscrito Voynich fue adquirido por un librero raro llamado Wilfrid Voynich. A medida que Voynich comenzó a estudiar el manuscrito, se dio cuenta de que era como nada que hubiera visto antes. El texto estaba escrito en un script desconocido, y las ilustraciones representaban criaturas y plantas extrañas y fantasmagóricas. A pesar de su emoción inicial, Voynich no pudo descifrar el significado del manuscrito, y este permaneció un misterio durante muchos años. A medida que la noticia del manuscrito se difundió, comenzó a atraer la atención de estudiosos y criptógrafos de todo el mundo. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, el manuscrito siguió siendo un enigma, negándose a revelar sus secretos incluso a los estudiosos más decididos. Y luego surgió una nueva pista, una que llevaría la búsqueda de la verdad sobre el manuscrito Voynich en una dirección completamente nueva. Pero la respuesta, cuando finalmente llegó, fue más compleja de lo que nadie había imaginado.
A medida que la búsqueda de respuestas sobre el manuscrito Voynich continuó, los estudiosos y criptógrafos comenzaron a descubrir una compleja red de pistas y sugerencias. El uso del manuscrito de un lenguaje críptico y complejas ilustraciones parecía apuntar a un significado más profundo, uno que estaba escondido bajo la superficie. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, el manuscrito siguió siendo un enigma, negándose a revelar sus secretos incluso a los estudiosos más decididos. La búsqueda de respuestas se convirtió en una obsesión, con algunos estudiosos dedicando sus carreras enteras a desenredar el misterio del manuscrito Voynich. A medida que pasaban los años, el manuscrito se convirtió en una figura legendaria en el mundo de la criptografía y el descifrado de códigos, con muchos afirmando haber descifrado el código solo para ser probados incorrectos. Y luego se produjo un nuevo avance, uno que desafiaría todo lo que pensábamos saber sobre el manuscrito Voynich. Pero las implicaciones de este descubrimiento fueron más perturbadoras de lo que nadie había imaginado. La nueva pista surgió en forma de un mensaje críptico, escondido entre las páginas del manuscrito Voynich. El mensaje, que decía la verdad está escondida a la vista, parecía apuntar a un significado más profundo, uno que estaba oculto bajo la superficie. A medida que los académicos y criptógrafos comenzaron a investigar esta nueva pista, se dieron cuenta de que el mensaje era más complejo de lo que habían pensado inicialmente. El mensaje parecía ser una referencia a un texto antiguo, uno que había estado perdido durante siglos. A medida que la búsqueda de este texto comenzó, los académicos y criptógrafos se encontraron en una búsqueda desesperada, siguiendo una serie de pistas y sugerencias que parecían no llevar a ninguna parte. Pero a pesar de los muchos callejones sin salida, la búsqueda de la verdad sobre el manuscrito Voynich continuó, impulsada por una determinación para descubrir los secretos del misterioso manuscrito. Y entonces se hizo un descubrimiento impactante, uno que cambiaría todo lo que pensábamos saber sobre el manuscrito Voynich. Pero algo no cuadraba. El giro inesperado llegó en forma de un descubrimiento sorprendente, uno que desafió todo lo que pensábamos saber sobre el manuscrito Voynich. A medida que los académicos y criptógrafos continuaron investigando el mensaje críptico, se dieron cuenta de que no era una referencia a un texto antiguo, sino más bien una pista para un rompecabezas mucho más grande. El rompecabezas, que involucraba una serie compleja de códigos y cifras, parecía apuntar a un significado oculto, uno que estaba escondido bajo la superficie del manuscrito. A medida que los académicos y criptógrafos comenzaron a desentrañar el rompecabezas, se encontraron en un viaje de descubrimiento, uno que los llevaría a los límites del conocimiento humano. Pero a medida que se adentraron más en el rompecabezas, se dieron cuenta de que la verdad sobre el manuscrito Voynich era más compleja y matizada de lo que habían imaginado. Todo parecía apuntar a una solución simple y elegante, pero entonces surgió una nueva pieza de evidencia, una que cambió todo de cabeza. Pero, ¿qué significaba todo? A medida que nos adentramos más en el rompecabezas del manuscrito Voynich, comenzamos a descubrir un significado oculto, uno que es complejo y matizado. El manuscrito, que parece ser un libro ilustrado simple, es en realidad una red compleja de códigos y cifras, cada uno apuntando a un nivel más profundo de significado. Las ilustraciones, que parecen representar criaturas y plantas extrañas y fantásticas, son en realidad una parte clave del código, con cada una representando un concepto o idea específico. A medida que comenzamos a desentrañar el código, nos encontramos en un viaje de descubrimiento, uno que nos lleva a los límites del conocimiento humano. Pero a medida que nos adentramos más en el rompecabezas, nos damos cuenta de que la verdad sobre el manuscrito Voynich es más compleja y matizada de lo que habíamos imaginado. El manuscrito no es solo un libro ilustrado simple, sino más bien un rompecabezas complejo y multidimensional, uno que requiere un entendimiento profundo de códigos, cifras y simbolismo. Pero, ¿qué significa todo y qué secretos guarda el manuscrito Voynich? Pero la respuesta, cuando finalmente llegó, fue más sorprendente de lo que nadie había imaginado. A medida que exploramos la historia del manuscrito Voynich, comenzamos a darnos cuenta del costo humano de la obsesión. Los académicos y criptógrafos que han dedicado sus vidas a desentrañar el rompecabezas del manuscrito han pagado a menudo un alto precio por su obsesión. Muchos han pasado años, incluso décadas, estudiando el manuscrito solo para salir con nada. La presión para descubrir los secretos del manuscrito ha empujado a algunos al borde de la locura.
mientras que otros han perdido a sus familias, amigos y salud en la búsqueda de la verdad. La historia del manuscrito Voynich es un cuento de advertencia sobre los peligros de la obsesión y el alto precio que debe pagarse por la búsqueda del conocimiento. A medida que miramos la vida de un académico que ha pasado toda su carrera estudiando el manuscrito Voynich, comenzamos a darnos cuenta del verdadero costo de su obsesión. Su nombre es el Dr. Hon y ha pasado más de 30 años estudiando el manuscrito Voynich. Ha perdido a su familia, amigos y salud, pero sigue buscando la verdad, impulsado por una determinación feroz para descubrir los secretos del manuscrito. ¿Pero a qué costo y qué nos depara el futuro para el Dr. Hon? Pero la respuesta, cuando finalmente llegó, fue más trágica de lo que nadie había imaginado. A medida que nos adentramos más en la historia del manuscrito Voynich, comenzamos a darnos cuenta de que hay más en la historia de lo que meets la vista. El manuscrito, que parece ser un libro ilustrado simple, es en realidad una red compleja de secretos y mentiras. La verdadera naturaleza del manuscrito y los secretos que guarda han estado ocultos durante siglos, y es solo ahora que comenzamos a descubrir la verdad. La historia del manuscrito Voynich es un misterio, uno que involucra sociedades secretas, códigos ocultos y conocimiento antiguo. A medida que exploramos la historia del manuscrito, comenzamos a darnos cuenta de que no es solo un libro ilustrado simple, sino más bien una clave para desbloquear los secretos del pasado. Pero ¿qué secretos guarda el manuscrito Voynich y quién los ha estado ocultando? La respuesta, cuando finalmente llegó, fue más sorprendente de lo que nadie había imaginado. Pero la verdad sigue ahí, esperando a ser descubierta. Pero ¿quién la descubrirá y qué encontrarán? Al comenzar a investigar los secretos del manuscrito Voynich, empezamos a descubrir una compleja red de pistas y señales. El manuscrito, que parece ser un simple libro ilustrado, es en realidad un rompecabezas complejo, con cada página que esconde un secreto. Las ilustraciones, que parecen mostrar criaturas y plantas extrañas y fantasmagóricas, son en realidad una parte clave del código, con cada una representando un concepto o idea específica. A medida que nos adentramos más en el rompecabezas, comenzamos a darnos cuenta de que la verdad sobre el manuscrito Voynich es más compleja y matizada de lo que habíamos imaginado. La investigación nos lleva a los límites del conocimiento humano, al explorar la historia del manuscrito y los secretos que esconde. Pero a medida que nos acercamos a la verdad, nos damos cuenta de que la investigación no se trata solo de descubrir los secretos del manuscrito Voynich, sino también de entender el costo humano de la obsesión y el precio que debe pagarse por la búsqueda del conocimiento. Pero ¿qué encontraremos y qué nos costará? La explicación oficial del manuscrito Voynich es que se trata de un simple libro ilustrado, creado por un monje medieval. El manuscrito, que se cree que fue escrito en el siglo XV, se pensaba que era una colección de remedios herbales, y las ilustraciones se creía que mostraban diversas plantas y hierbas. Sin embargo, a medida que nos adentramos más en el rompecabezas, comenzamos a darnos cuenta de que esta explicación no es del todo precisa. El manuscrito es en realidad una compleja red de códigos y cifras, cada uno apuntando a un nivel más profundo de significado. Las ilustraciones, que parecen mostrar criaturas y plantas extrañas y fantasmagóricas, son en realidad una parte clave del código, con cada una representando un concepto o idea específica. A medida que exploramos la historia del manuscrito, comenzamos a darnos cuenta de que la explicación oficial no es solo incompleta, sino también engañosa. Pero ¿cuál es la verdadera explicación y qué significa realmente el manuscrito Voynich? Pero la respuesta, cuando finalmente llegó, fue más sorprendente de lo que nadie había imaginado. A medida que nos adentramos más en el rompecabezas del manuscrito Voynich, comenzamos a descubrir la verdad más cercana a la explicación real. El manuscrito, que parece ser un simple libro ilustrado, es en realidad una compleja red de códigos y cifras, cada uno apuntando a un nivel más profundo de significado. Las ilustraciones, que parecen mostrar criaturas y plantas extrañas y fantasmagóricas, son en realidad una parte clave del código, con cada una representando un concepto o idea específica. La explicación real del manuscrito Voynich es que se trata de un libro de conocimiento, una colección de secretos e ideas que estaban escondidos a la vista. El manuscrito es una clave para desbloquear los secretos del pasado y tiene el poder de cambiar nuestra comprensión del mundo. Pero ¿qué significa realmente y qué secretos esconde? Pero la respuesta, cuando finalmente llegó, fue más sorprendente de lo que nadie había imaginado.
A medida que finalmente descubrimos la verdad sobre el manuscrito Voynich, nos encontramos con una revelación impactante. El manuscrito, que parece ser un simple libro ilustrado, es en realidad una compleja red de códigos y cifras, cada uno apuntando a un nivel más profundo de significado. Las ilustraciones, que parecen mostrar criaturas y plantas extrañas y fantasmagóricas, son en realidad una parte clave del código, con cada una representando un concepto o idea específica. La verdad sobre el manuscrito Voynich es que se trata de un libro de conocimiento, una colección de secretos e ideas que estaban escondidos a la vista. El manuscrito es una clave para desbloquear los secretos del pasado y tiene el poder de cambiar nuestra comprensión del mundo. Pero la verdad más impactante de todas es que el manuscrito Voynich no es solo un libro, sino una advertencia de un evento catastrófico que cambiará el curso de la historia humana. Pero, ¿qué es este evento y qué nos depara el futuro? Pero la respuesta, cuando finalmente llegó, fue más aterradora de lo que nadie había imaginado. A medida que concluimos nuestro viaje en el misterio del manuscrito Voynich, nos quedamos con más preguntas que respuestas. El manuscrito, que parece ser un simple libro ilustrado, es en realidad una compleja red de códigos y cifras, cada uno apuntando a un nivel más profundo de significado. Las ilustraciones, que parecen mostrar criaturas y plantas extrañas y fantasmagóricas, son en realidad una parte clave del código, con cada una representando un concepto o idea específica. La verdad sobre el manuscrito Voynich es que se trata de un libro de conocimiento, una colección de secretos e ideas que estaban escondidos a la vista. El manuscrito es una clave para desbloquear los secretos del pasado y tiene el poder de cambiar nuestra comprensión del mundo. A medida que miramos hacia el futuro, nos recordamos que el manuscrito Voynich no es solo un relicto del pasado, sino una advertencia de un evento catastrófico que cambiará el curso de la historia humana. Si esto te ha mantenido despierto por la noche, suscríbete. Publicamos historia oscura cada semana.